Vendieron mi futuro por el de mi hermana. No sabían en quién me convertiría. Hola. No estoy seguro de cuántas personas van a leer esto, pero necesito escribirlo. Desde hace semanas no duermo bien por el peso de mis pensamientos, y creo que es momento de dejar por escrito todo lo que viví. Tal vez a alguien le sirva, tal vez solo quede como un desahogo personal. Me da igual, mientras salga de mi cabeza. Tengo 31 años ahora, pero lo que voy a contar comenzó cuando tenía 16, quizá 17. A veces la memoria se vuelve confusa cuando uno prefiere olvidar cosas, aunque sigan ahí. Quiero aclarar algo antes de empezar. No escribo esto con enojo, ni para que alguien se ponga de mi lado. Es simplemente mi historia, y es dura, pero es mía. La viví en silencio durante demasiado tiempo. Crecí en una familia que siempre vivió al día. Mis padres eran trabajadores honrados, pero sin educación superior y con empleos que apenas alcanzaban para pagar lo necesario. Desde chico entendí que si quería estudiar una carrera, tenía que pagarla yo solo. No había alternativa. Empecé a trabajar a los 15. Primero cargando cajas en un pequeño negocio, luego ayudando en una tienda, luego como mesero, luego en un almacén. Aceptaba todo lo que saliera. Mi rutina era: escuela en la mañana. Trabajo en la tarde. Deberes en la noche. Dormir poco. Repetir al día siguiente. Mis amigos decían que estaba enfocado o que tenía metas claras. La verdad es que yo no quería estar condenado al mismo tipo de vida que veía en casa. Mis padres eran buenas personas, pero siempre estaban cansados, siempre preocupados, siempre apagando incendios. Yo no quería eso para mí. A los 16 abrí una pequeña cuenta de ahorros. Y sí, me daba pena ir al cajero con monedas, pero cada vez que depositaba sentía que me acercaba un poco a algo mejor. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada peso. No porque fuera obsesivo, sino porque quería sentir que mi esfuerzo tenía forma. Mis padres sabían que estaba ahorrando, y siempre decían cosas como: eres el orgullo de la casa. Tú sí vas a lograr cosas. Y yo se los creía. Tengo una hermana menor. Se llama Luciana. 3 años menos. Siempre fue la consentida. No trabajaba, no hacía tareas domésticas, no tenía responsabilidades reales. Mis padres la trataban como si una tormenta pudiera romperla. Yo la quería, pero crecimos en mundos distintos dentro de la misma casa. A los 18 ya tenía una cantidad suficiente para cubrir varios semestres en una universidad pública, inscripción, transporte, comida básica, y hasta materiales. No era una fortuna, pero para mí era todo. Cada billete representaba horas de trabajo, sudor, sueño perdido. Yo veía ese dinero como mi escalera de salida. Fue entonces cuando mis padres me hablaron del fondo familiar. Una tarde, me sentaron en la sala. Recuerdo perfectamente el sonido del ventilador viejo y la forma en que mi mamá sostenía mis manos. «Nos preocupa tu dinero», dijo mi papá. ¿Mi dinero?, pregunté, confundido. «Sí, hijo», continuó mi mamá. «Eres joven. Las cuentas bancarias no siempre son seguras. Hay estafas, errores, problemas. Pensamos que es mejor si lo ponemos todo en un fondo familiar. Una sola cuenta donde esté lo tuyo, lo nuestro y lo que pueda juntar tu hermana. Así todo está más protegido». No me gustó la idea desde el principio. Algo en mi estómago se apretó. No sabía por qué, pero no me sonó bien. «Prefiero dejarlo en mi cuenta», respondí. «Es para mi universidad». La cara de mis padres cambió. Se sintieron ofendidos. «¿Insinúas que no confiamos en ti?», dijo mi papá. «O peor», añadió mi mamá, con lágrimas contenidas, «¿insinúas que nosotros haríamos algo indebido con tu dinero?». Empezó un ciclo de culpa del que no supe salir. Durante semanas, cualquier desacuerdo terminaba en la frase: «La familia no debe ser individualista. Aquí todo es de todos. Nos duele que pienses así de nosotros». Yo era joven. No tenía herramientas emocionales. Terminé cediendo. Fuimos al banco, cerré mi cuenta, transferimos todo al fondo familiar. Ellos eran los titulares. Cuando salimos, me dieron un abrazo. Me dijeron que era un buen hijo. Yo sonreí, pero por dentro sentía que había dejado una parte de mí ahí adentro, detrás del vidrio del banco. Unos meses después, presenté examen de admisión a la universidad y me aceptaron.
Fue probablemente el día más feliz de mi vida. Recuerdo caminar hacia casa con la carta de aceptación en la mano, imaginando mi futuro. Pero cuando llegué, mis padres tenían una expresión que no entendí. Me pidieron sentarme. Mi mamá habló. Tu hermana también presentó examen. Entró a una universidad privada. Una muy buena. Es su sueño. Yo felicité a Luciana, sinceramente. No le deseaba mal. ¿Y cómo van a pagarla? Pregunté, intentando anticipar la conversación. Mi papá respiró hondo. Para eso está el fondo familiar. Sentí que me helaba por dentro. ¿Cuánto usaron? Pregunté. Mi mamá bajó la mirada. Casi todo. Me quedé quieto. No pude reaccionar. Pero, mamá, papá, ese dinero era para mi universidad. Era para la universidad, corrigió mi papá. La de la familia. Luciana necesita esta oportunidad más que tú. Tú eres fuerte. Tú puedes esperar. Esa frase me persigue hasta hoy. Tú puedes esperar. Discutimos por horas. Lloré como no recuerdo haber llorado nunca. Les expliqué cuánto había trabajado. Les recordé cada peso. Nada importó. Eres egoísta. Ella es más joven. Tú ya encontrarás cómo estudiar después. Al día siguiente tuve que renunciar a mi lugar en la universidad porque no tenía cómo pagar transporte, inscripción, materiales, nada. Ese sello marcando mi renuncia sonó como si me estuvieran cerrando una puerta en la cara. Luciana empezó la universidad privada. Mis padres la llevaban, la traían, le compraban materiales caros, la felicitaban. Yo empecé a trabajar tiempo completo en un almacén. No recuerdo mucho de esa etapa, excepto la sensación constante de enojo silencioso. Mis padres me pedían dinero para ayudar con la colegiatura de tu hermana, para que no le falte nada. Yo daba lo que podía. Tenía miedo de decir que no. Miedo de volver a ser el hijo egoísta. El quiebre definitivo ocurrió un día que volví temprano del trabajo. Escuché a Luciana hablando por teléfono. Sí, mi hermano iba a entrar a la uni, pero usamos sus ahorros para mí. Él lo entendió. Siempre ha sido responsable. Y yo pensé. No. Yo no entendí. Yo acepté porque no me dejaron opción. Esa noche decidí que me iría. Ahorré lo que pude. Comí menos. Gasté menos. Guardé cada moneda. En 2 meses tuve suficiente para pagar un cuarto pequeño y sobrevivir un par de semanas. Una madrugada, preparé una mochila con ropa, mi cuaderno de ahorros y mis documentos. Escribí una nota. No puedo seguir viviendo así. No me busquen. La dejé en la mesa. Cerré la puerta. Y caminé sin mirar atrás. Ese fue el final de la parte más dolorosa de mi vida. No sabía que faltaba lo peor, y también lo mejor. Actualización 1. Pensé que había perdido todo, pero descubrí que aún tenía algo, a mí mismo. Hola otra vez. Soy el mismo que escribió la historia del fondo familiar, la traición, y la huida silenciosa. Nunca pensé que tantas personas leerían lo que escribí. Gracias a quienes dejaron mensajes, incluso si no puedo responderlos todos. Es extraño, pero escribir esto me está ayudando más de lo que imaginé. Ahora sí, continúo con lo que pasó después de que salí de casa de mis padres con una mochila y una nota. Encontré un cuarto en una casa donde varias personas rentaban habitaciones. Era barato, lo cual significaba 3 cosas. El colchón estaba hundido. La ventana no cerraba bien. Y el ruido era constante. Al principio no sabía si sentirme libre, triste o asustado. La verdad es que sentía las 3 cosas al mismo tiempo. Comía lo más barato que encontraba. Arroz. Pan. Frijoles. Huevos cuando había suerte. Había noches en las que la soledad era tan fuerte que parecía llenar todo el cuarto. Escuchaba las voces de los demás en el pasillo, las risas, los sonidos de vida normal, y yo me sentía como un extraño incluso ahí. Pero cada vez que mi mente empezaba a flaquear, recordaba la escena de mis padres diciéndome que mis sueños podían esperar, porque los de mi hermana eran más importantes. Eso era suficiente para mantenerme en pie un día más. Seguí trabajando en el almacén. Era un trabajo duro, pero predecible. En cierto modo, eso me tranquilizaba. A veces, durante los descansos, veía a mis compañeros hablar de sus familias, de sus planes, de fiestas.
Yo no tenía nada de eso. Ningún plan. Ningún futuro claro. Solo dos objetivos. Sobrevivir. Algún día estudiar. Aunque no sabía cómo ni cuándo. No voy a mentir, hubo momentos en los que pensé en regresar. No porque quisiera, sino porque todo era muy difícil. Pero siempre que la idea cruzaba mi mente, me imaginaba entrando por la puerta de mi casa, viendo a mis padres sonriendo como si nada, como si yo no hubiera tenido que abandonar mis sueños por ellos. Eso me devolvía a la realidad. Un día, durante la pausa del almuerzo, vi a un compañero del almacén, un hombre de 20 y tantos, callado, reservado, leyendo un cuaderno lleno de fórmulas. Me acerqué por curiosidad. ¿Qué estudias?, pregunté. Él levantó la vista y sonrió apenas. Estoy preparando examen para entrar a la universidad, respondió. Nunca pude estudiar de joven y ya es hora. Lo dijo con naturalidad, sin dramatismo. Como si fuera algo obvio. Como si nunca fuera tarde. Esa noche me quedé mirando el techo de mi cuarto, pensando en sus palabras. Ya es hora. ¿Por qué yo no podía intentar algo así también? Al día siguiente, después del trabajo, fui a un cibercafé y busqué programas educativos gratuitos o económicos. Descubrí un mundo de opciones que ni sabía que existían. Educación a distancia. Prepas abiertas. Cursos nocturnos. Becas para trabajadores. Programas para adultos sin recursos. Me inscribí a un curso vespertino para preparar exámenes de ingreso. Estudiaba de 7 a 10 de la noche. Dormía de 11 a 4. Trabajaba de 6 a 5. Sí, casi no dormía, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía caminando hacia algo. Pasaron años. Años en los que mi vida fue camiones, cajas, apuntes, libros de segunda mano, sueño acumulado, cafés baratos, noches interminables. Había días en los que el cansancio me hacía temblar las manos. Había noches en las que quería rendirme, pero siempre volvía a la misma idea. No quiero que mi vida haya sido sacrificada por decisiones que yo no tomé. A los 22 presenté examen de ingreso a una universidad a distancia. Me aceptaron con una beca parcial basada en mi situación económica. Ese correo de aceptación todavía lo tengo guardado. Lo leí 6 veces antes de creerlo. Estudié durante 4 años mientras trabajaba. Fue durísimo. Las tareas las hacía de madrugada. Las clases las veía desde un teléfono viejo. Los exámenes eran presenciales y tenía que pedir permisos en el trabajo. Muchos compañeros del curso abandonaron. Yo no. A los 26, recibí mi título profesional. No hubo fiesta. No hubo familia. No hubo fotos. Solo yo, sentado en mi cama, mirando el documento y llorando. Lloré porque después de tanto, al fin tenía algo que nadie podía quitarme. Ese día, por primera vez en años, me sentí orgulloso de mí mismo. Con el título conseguí un empleo administrativo. El sueldo era modesto, pero era mejor que nada. Con el tiempo me ascendieron. Luego conseguí un trabajo mejor en otra empresa. A los 29 pude rentar un departamento pequeño. Pequeñísimo. Pero era mío. Puse un colchón nuevo, una mesa plegable, una estufa. Eso era suficiente. No tenía lujos, pero tenía paz. Tenía libertad. Y eso era más valioso que cualquier otra cosa. Pasaron 7 años sin saber nada de mi familia. No llamaban, no escribían, no preguntaban. Yo tampoco. Creí que ese capítulo había terminado. Pero la vida tiene una forma extraña de hacer que las cosas regresen justo cuando menos las esperas. Un día, recibí un mensaje. Uno que abrió una puerta que yo pensé haber sellado para siempre. Actualización 2. Mi familia regresó cuando ya no tenían nada, y me pidieron lo que yo nunca tuve de ellos. Han pasado varios meses desde que escribí la primera actualización. Pero para poder seguir adelante con esto, necesito contar lo que vino después del mensaje que recibí aquella mañana. Un día desperté con el celular vibrando. Un número desconocido. Una notificación que decía: Hola, soy Luciana. Por favor, respóndeme. Es urgente. Me quedé mirándolo varios segundos. No sabía si abrirlo. No sabía si quería saber. El mensaje continuaba. Papá está enfermo.
Mamá no puede cubrir los gastos. Estamos endeudados. Por favor, respóndeme. No sé explicar la mezcla de sentimientos. No era odio. Tampoco cariño. Era un vacío extraño, como si las palabras no quisieran entrar completamente en mi cabeza. Pensé durante horas si responder o no. Al final, simplemente escribí. ¿Dónde están? Volví a la casa donde crecí. Cuando la vi, me costó reconocerla. Paredes desgastadas. Rejas oxidadas. Ventanas semi-rotas. Jardín olvidado. Era como si la casa hubiera envejecido décadas desde que me fui. Luciana abrió la puerta. Su rostro estaba demacrado. Se veía agotada, con ojeras profundas. Gracias por venir, murmuró. Entré en silencio. Mis padres estaban en la sala. Mi mamá con el cabello canoso, algo encorvada. Mi papá apoyado en un bastón, respirando con dificultad. Hola, hijo, dijo él con una voz seca, casi derrotada. No era el hombre autoritario que recordaba. Era alguien diferente. Alguien quebrado. Nos sentamos en la mesa. Mi mamá empezó a hablar, la voz rota. No sabemos por dónde empezar. Luciana tomó aire y lo dijo de golpe. Vamos a perder la casa. Todo salió como una avalancha. Mi papá se había lastimado en el trabajo. La aseguradora no cubrió todo. Mi mamá había perdido parte de sus ingresos. Luciana había dejado la universidad hace años. Se endeudaron. Rehicieron la deuda varias veces. Ya no podían pagar. Estaban a semanas de que el banco ejecutara el embargo. Mi mamá lloraba. Mi papá no podía mirarme. Luciana parecía querer desvanecerse. Yo no dije nada durante varios minutos. ¿Qué quieren de mí? Pregunté al fin. Luciana bajó la cabeza. Solo, si pudieras ayudarnos a salvar la casa. No dijeron, hijo. No dijeron, por favor. No dijeron, te extrañamos. Solo, ayudarnos a salvar la casa. Sentí un nudo en el estómago. No por la petición, sino por lo que entendí en ese momento. Solo volvíamos a ser familia cuando ellos necesitaban algo. Fui al banco al día siguiente para informarme sobre el estado real de la deuda. Y ahí fue cuando descubrí algo que no esperaba, algo que me dejó sin palabras. Años atrás, mis padres habían utilizado mis datos, sin decirme nada, para una reestructura de deuda como CEO responsable financiero. Legalmente yo no debía dinero. Pero si ellos hubieran perdido algún pago más, mi historial habría quedado destruido. Yo era la alternativa silenciosa, el seguro por si acaso. Le pregunté a la asesora si había una forma de ayudar sin que ellos perdieran la casa y sin meterme en una deuda interminable. Su respuesta: puedes liquidar la deuda total. Si la saldas completa, puedes poner la propiedad a tu nombre como garantía recuperada. Es completamente legal. Me quedé en silencio. Pude haber salido, ignorarlo todo, dejarlos enfrentar las consecuencias. Pero por alguna razón, no pude. Aunque mi relación con ellos estuviera rota, no quería ser la persona que dejara a su familia perder el único techo que tenían. Pero tampoco iba a repetir el papel del hijo que sacrifica todo sin ser tomado en cuenta. Ahí nació la forma más fría y calculada de venganza que jamás imaginé tener dentro. Pasé una noche entera sin dormir. Pensé en cada conversación, cada sacrificio que hice, cada lágrima, cada sueño que perdí, cada culpabilidad que me hicieron sentir. Pensé en la noche en que escuché a Luciana diciendo que yo entendía que mis ahorros se usaran para ella. Pensé en el sello de renuncia a mi carrera. Y pensé en mí, ahora, con una vida construida desde cero, con esfuerzo propio, con cicatrices que ellos nunca vieron. Al amanecer tomé la decisión. Pagaría la deuda. Salvaría la casa. Pero no para ellos, sino para mí. Legalmente. Fríamente. Con papeles firmados. Con justicia. Era la única forma de equilibrar la balanza. Era la única forma de cerrar la herida. Era la única forma de mostrarles que el sacrificio que me arrancaron no sería olvidado tan fácilmente. Hice los trámites. Liquidé la deuda. Firmé documentos que me dejaban como titular absoluto de la propiedad. La casa ya no les pertenecía a ellos.
La casa ahora era mía. Los dejé vivir sin saberlo un par de semanas mientras organizaba mis ideas. El día que volví a hablar con ellos fue uno de los momentos más extraños de mi vida. Pero eso pertenece a otra actualización. La venganza nuclear, la más fría y calculada que he llevado a cabo, empieza en la siguiente parte. Actualización 3, la casa ya no era suya, y lo que vino después selló para siempre nuestra historia. Hola de nuevo. Tardé varios días en escribir esta actualización porque necesitaba procesar todo lo que pasó en ese periodo de mi vida. No quiero exagerar cuando digo que esta es la parte más dura y más fría de la historia, la que marcó, al final, quién soy ahora. Cuando terminé la actualización anterior, dije que ya había pagado la deuda de la casa y me había convertido en el dueño legal. Pues bien, aquí cuento lo que pasó al revelar esa verdad. Regresé a la casa de mis padres un domingo por la tarde. Luciana abrió la puerta con una mezcla de esperanza y nerviosismo. ¿Pudiste arreglar algo?, preguntó mi mamá en cuanto me vio. No respondí de inmediato. Primero observé la sala. Era la misma donde me habían convencido de entregar mis ahorros. La misma donde me habían dicho que mis sueños podían esperar. La misma donde dejé la nota cuando me fui. Me senté frente a ellos y puse una carpeta sobre la mesa. Ya no tienen deuda con el banco, dije. La reacción fue instantánea. Mi mamá se llevó las manos a la cara y lloró de alivio. Mi papá suspiró como si le quitaran un peso enorme. Luciana soltó una risa nerviosa. Gracias, hijo, comenzó a decir mi mamá. Pero la interrumpí. No he terminado. Abrí la carpeta. Saqué las escrituras. Las coloqué frente a ellos. La casa es mía, dije, con la voz más firme que he tenido en mi vida. El silencio después de eso fue indescriptible. No incómodo. No tenso. Era un silencio lleno de verdades, de pasado, de heridas que ya no podían ignorarse. Mi mamá dejó de llorar de golpe. Mi papá me miró, pero no con enojo, sino con una tristeza que no supe interpretar al principio. Luciana abrió la boca, pero no salió sonido. ¿Cómo?, preguntó mi mamá con voz temblorosa. Pagué la deuda, respondí. Yo. No ustedes. Y cuando se paga así, el banco permite que el inmueble quede a nombre del pagador. Así que ahora soy el dueño legal. Mi papá bajó la mirada. Luciana tragó saliva. Mi mamá empezó a decir algo, pero yo levanté una mano. No los voy a echar, añadí. No vine a eso. Pero las cosas van a cambiar. Y van a cambiar porque yo ya cambié. Saqué una hoja donde había escrito mis condiciones. Mis reglas para ellos. Pueden seguir viviendo aquí sin pagar renta durante 2 años, para que se recuperen económicamente. Después de esos 2 años, el pago será simbólico, solo para que exista un límite claro. No pueden usar la casa para pedir préstamos. Si algún día se mudan o fallecen, la casa se venderá y el dinero irá parcialmente a Luciana, parcialmente a un fondo educativo que yo administraré, y el resto quedará para mí. Yo soy el responsable de la casa ahora. Ninguna decisión se tomará sin mí. Era mi manera de cerrar el círculo. De recuperar lo que una vez me quitaron. De poner límites firmes. Mi papá fue el primero en hablar. Nos lo merecemos, dijo, casi en un susurro. Esa frase me golpeó más que cualquier otra cosa. Mi mamá, en cambio, rompió en llanto. Nunca quisimos que llegaras a esto, nunca pensamos que saldrías adelante solo, no sabíamos. Eso era cierto. Ellos nunca imaginaron que yo lograría algo sin su apoyo. Siempre asumieron que yo sería la base, el que cargaría todo. Luciana, por primera vez en años, me miró con lágrimas sinceras. No pensé que me ibas a ayudar. No, después de todo, no lo hice por ti, respondí, sin mala intención. Lo hice porque yo no soy la persona que ustedes fueron conmigo. Ella bajó la mirada, pero no con enojo. Con vergüenza. Y en esa vergüenza había más sinceridad que en toda mi adolescencia. Un mes después, una tía abuela falleció. Una mujer mayor que vivía sola y que siempre me trató bien cuando yo era niño. No tenía hijos, ni esposo, ni sobrinos cercanos. Cuando leyeron su testamento, mencionaron mi nombre. Ella dejó algo para ti, dijo el abogado. Era un terreno pequeño y una cantidad modesta de dinero. No era riqueza, pero para mí era algo inesperado. Mis padres estaban ahí.
Y cuando escucharon mi nombre, sus rostros cambiaron. No sé si sintieron celos, sorpresa o arrepentimiento, pero su reacción confirmó algo que yo ya sabía. La vida estaba devolviendo piezas que un día me arrebataron. Con ese dinero pude haber comprado un carro, invertido, viajar, mejorar mi departamento. Pero lo usé para algo distinto. Algo que se sintió como justicia. Abrí un fondo de becas privadas para jóvenes que estudian y trabajan. Para chicos que están viviendo lo que yo viví. Cargar cajas. Estudiar de madrugada. Pelear por un sueño sin ayuda. Sobrevivir sin apoyo familiar. Le puse el nombre de mi tía abuela. Y dejé por escrito que nadie de mi familia podía usar ese dinero jamás. Ese fue mi acto final. La verdadera venganza nuclear. No destruirlos. No humillarlos, sino asegurar que el sacrificio que me obligaron a hacer sirviera para que otros no pasaran por lo mismo. Semanas después, Luciana me pidió hablar a solas. Nos sentamos en una banca fuera de la casa. Quiero pedirte perdón, dijo. No por lo de la casa. Por todo. Por no entender. Por nunca preguntarte cómo te sentías. Por no darme cuenta del daño. No sabía qué responder. No te odio, le dije. Nunca te odié. Pero necesito que entiendas algo. Yo también tenía sueños. Y nadie pensó en ellos. Excepto yo. Ella lloró. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente entendía. Algún día quiero aportar al fondo que creaste, añadió. Hazlo si de verdad lo sientes, respondí, no porque creas que es una forma de compensar algo. Ella asintió. No hubo abrazo. No hubo reconciliación mágica. Pero sí hubo un entendimiento. Uno silencioso, real. Hoy tengo 31 años. Tengo una vida estable. Un trabajo que me da tranquilidad. Un lugar donde vivir que pagué con mi propio esfuerzo. Mi familia y yo hablamos, pero poco. Los visito un par de veces al año. No más. No menos. Ellos ya no me piden nada. Ya no esperan que sea el salvador de una historia que yo no escribí. La casa sigue siendo mía. Ellos viven ahí bajo mis condiciones. No por venganza. Sino porque es lo justo. No somos una familia unida. No lo seremos nunca. Pero tampoco somos enemigos. Simplemente somos personas conectadas por un pasado compartido, cada uno intentando vivir como puede. No hay abrazo final. No hay perdón absoluto. No hay cierre perfecto. Solo un equilibrio frágil. Un acuerdo silencioso. Un límite que no volverá a romperse. Y aunque duela aceptarlo. A veces, la paz no llega de la mano de la familia. A veces, la paz llega cuando uno aprende a vivir incluso sin ella. Gracias por leer.